El análisis más reciente de China sobre 3/diagonal Atlas no fue una observación de rutina. Tenía el tono de un juicio. Cuando los informes de China sobre el 3/diagonal Atlas comenzaron a circular, no se leyeron como una simple actualización científica. Desde la primera línea, en cada traducción, había un peso inconfundible, una gravedad que hacía que el escepticismo habitual se sintiera casi ingenuo, como de alguien que se niega a ver lo que tiene enfrente. El objeto en sí no había cambiado. Su composición helada y su trayectoria hiperbólica eran las mismas. Pero las implicaciones a su alrededor, sí. Se notaba en la forma cautelosa de dar los informes, en las miradas reservadas de los investigadores que se negaban a hablar antes de tiempo. Todo apuntaba a algo más profundo. Si esto es lo que se siente cuando se confirma una sospecha, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué hemos estado resistiendo todo este tiempo? ¿Y por qué da la sensación de que el 3/diagonal Atlas ha estado, pacientemente, un paso delante de nosotros desde el principio? Apagón. El 1 de julio de 2025, el sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides, Atlas, operando desde Chile, detectó un objeto que más tarde se designaría como 3/diagonal Atlas. Pronto se verificaría que era un cometa interestelar, solo el tercero identificado en atravesar nuestro sistema solar, después del 1/diagonal Oumuamua y el 2/diagonal Borisov. Esta distinción importa, y mucho. Los objetos interestelares siguen caminos que no están atados al Sol. Sus excentricidades orbitales superan la unidad. Pasan una vez y se van, en lugar de regresar repetidamente. Su velocidad y los vectores de su aproximación delatan un origen más allá de nuestro vecindario cósmico. Los astrónomos dedicaron mucho tiempo de telescopio a estudiar el 3/diagonal Atlas, rastreando su brillo, monitoreando su coma y recolectando datos espectrales. El objeto es rápido, con estimaciones que sitúan su velocidad heliocéntrica cerca de los 209.000 km por hora. Luego llegó un intervalo crítico. Durante aproximadamente 36 horas a finales de septiembre, varios de los principales observatorios occidentales estaban fuera de servicio. Al mismo tiempo, el telescopio espacial Hubble entró en una calibración programada. El telescopio espacial James Webb cambió sus prioridades de misión. El Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, en Chile, estaba en mantenimiento de espejos, y los telescopios Gemini Norte y Gemini Sur tenían tiempo de inactividad planificado. Individualmente, cada interrupción era rutinaria. Colectivamente, produjeron un lapso en el que la mayor parte de la cobertura óptica e infrarroja occidental simplemente desapareció. Durante esta ventana, el 3/diagonal Atlas se movió a una región del cielo peligrosamente cerca del resplandor solar, un lugar donde cualquier retraso reduce drásticamente la precisión de las mediciones de su actividad. Para los cometas, actividad significa desgasificación y liberación de polvo, procesos que a menudo alcanzan su punto máximo cerca del acercamiento al Sol. Si te pierdes ese momento, la escala y el momento de esos picos se pierden para siempre. Al mismo tiempo, sin embargo, múltiples observatorios chinos permanecieron completamente activos. Instalaciones de gran altitud en el Tíbet, Qinghai y Yunnan continuaron operando porque sus horarios y ciclos de día y noche no coincidían con los periodos de mantenimiento occidentales. Sus instrumentos proporcionaron el único registro ininterrumpido del 3/diagonal Atlas durante esa brecha. El episodio expuso una verdad técnica. La cobertura astronómica global es tan fuerte como su eslabón sincronizado más débil. Incluso con numerosos telescopios de clase mundial, el tiempo de inactividad simultáneo en un hemisferio puede crear un punto ciego para un objetivo que se mueve tan rápido como el 3/diagonal Atlas. Esa única ventana perdida amenazó con la pérdida de información vital sobre las tasas de desgasificación, las relaciones polvo-gas y los cambios en su coma y cola. Todo ello esencial para determinar su origen y naturaleza. La señal de eco. A medida que se instalaba el lapso observacional, la atención se centró en la siguiente fase de monitoreo: la coma del cometa, la evolución de su cola y su perfil de desgasificación. La coma es el envoltorio difuso de gas y polvo que se forma cuando los hielos de un cometa se subliman con el calor solar, pasando directamente de sólido a gas. La cola es la corriente alargada que es arrastrada por la presión de la radiación y el viento solar. Desde mediados de julio en adelante, varios instrumentos capturaron mediciones cruciales. El Hubble entregó imágenes de alta resolución que acotaban el tamaño del núcleo, sugiriendo que podría tener unos 5.6 kilómetros de diámetro, o tan solo 300 metros, con el brillo de la coma complicando las estimaciones directas.
Más reveladores fueron los hallazgos del telescopio James Webb y la misión SPLRX. Detectaron una coma dominada por dióxido de carbono, con agua y otros volátiles presentes en cantidades mucho más pequeñas. SPHRX mostró la nube de CO2 extendiéndose a cientos de miles de kilómetros de núcleo. Esto es inusual en los cometas nativos de nuestro sistema solar, donde el agua suele dominar a medida que se acercan al Sol. La elevada proporción de CO2H2O en el 3 y barra diagonal Atlas implica una historia térmica o composicional diferente, posiblemente una formación en una región más fría de su sistema de origen, o un procesamiento térmico previo antes de ser expulsado. Mientras las instalaciones occidentales estaban fuera de línea, los observatorios chinos registraron continuamente la posición y los cambios de brillo del cometa. El eco se refiere a cómo el cometa respondía a la radiación solar. El aumento de la luminosidad, una coma en expansión y una cola en desarrollo, todo capturado en secuencia. Estos registros unieron la sección faltante de la curva de actividad. Sin ellos, la fase pico de desgasificación podría haber quedado sin documentar. La señal de eco, entonces, no era metafórica. Describía cómo las emisiones moleculares y de partículas respondían al ser energizadas por la luz solar, y cómo el monitoreo continuo preservaba un registro audiovisual completo de esa respuesta. Los servidores bajo el hielo. Los observatorios de gran altitud funcionan no solo como telescopios, sino como centros de producción de datos. Durante el apagón, instalaciones como el Observatorio Ali, en el Tíbet, la estación de Qinghai, cerca de Delinga, y el Observatorio Astronómico de Yunnan, transmitieron datos en bruto a servidores locales de alto rendimiento antes de retransmitirlos a los archivos centrales en Nankín y Pekín. El aire tenue y la baja humedad en la altitud reducen la interferencia atmosférica, mejorando la relación señal-ruido en las observaciones ópticas e infrarrojas cercanas. Cada telescopio siguió un flujo de trabajo similar. La luz recogida por espejos de entre 1 y 2.5 metros de diámetro se dirigía a detectores SDOCMOS enfriados con nitrógeno líquido para suprimir el ruido térmico. Los detectores emitían cuentas digitales proporcionales al flujo de fotones, calibradas con fotogramas oscuros, de bahías y planos tomados antes de cada sesión. Para el 3 y barra diagonal Atlas, las exposiciones se mantuvieron cortas, típicamente de 30 a 120 segundos, para evitar el arrastre de la imagen debido a su rápido movimiento aparente. Cada fotograma llevaba marcas de tiempo sincronizadas por GPS, con una precisión de milisegundos, algo esencial al fusionar datos de múltiples sitios. Las imágenes capturadas se guardaban en formato FITS, preservando metadatos como coordenadas del telescopio, tiempos de exposición, filtros y condiciones ambientales. El frío extremo planteaba desafíos, con temperaturas nocturnas que caían por debajo de los menos 20 grados centígrados. Los racks de servidores funcionaban dentro de recintos con clima controlado y energía redundante, diésel y fotovoltaica. Enlaces de fibra óptica transmitían los datos a centros de menor altitud para su archivo y cotejo con catálogos internacionales. Durante todo el apagón de septiembre, esta infraestructura nunca se detuvo. Las estaciones de Ali y Qinghai registraron secuencias continuas a través de filtros B, V y R, permitiendo el cálculo de índices de color que revelan la composición del polvo y el tamaño de grano. Para cuando los sistemas occidentales reanudaron operaciones, los servidores chinos habían acumulado cientos de gigabytes de imágenes y espectros, ya organizados y listos para las actualizaciones astrométricas globales. Mientras la mitad de los instrumentos del mundo estaban inactivos, estas matrices en la cima de las montañas sirvieron como monitores constantes del latido del visitante interestelar. El silencio occidental. El lapso en la cobertura occidental no fue dramático, sino administrativo. La astronomía moderna depende de algoritmos de programación conocidos como colas de propuestas, que dividen el tiempo de telescopio con meses de antelación entre prioridades científicas, mantenimiento y obligaciones de financiación. Cuando los ciclos de mantenimiento se alinean en varias instalaciones, surgen vacíos. A finales de septiembre de 2025, ocurrió esa alineación. El Louvre se sometió a una realineación de sus giroscopios. El JWST hizo la transición entre instrumentos, requiriendo más de 24 horas de estabilización térmica. El VLT se detuvo para limpiar sus espejos. Y Gemini en norte y sur cambiaron a programas de búsqueda de planetas preaprobados. El resultado fue un lapso de 36 horas sin que ningún telescopio óptico o infrarrojo cercano occidental importante estuviera observando el 3 y barra diagonal Atlas. Los sistemas de respaldo también estaban limitados.
Pan-STARRS se centró en asteroides cercanos a la Tierra con filtros diferentes, y Atlas priorizó el seguimiento de peligros potenciales. Instalaciones de radar como Goldstone no pudieron rastrear el cometa debido a la distancia, que superaba su límite de detección. Para el público, estas pausas son invisibles. Los datos de los telescopios no son transmisiones en vivo, sino integraciones programadas discretas. Cuando las exposiciones se detienen, la información simplemente cesa. El resultado fue una ruptura en la curva de luz del 3 y barra diagonal Atlas, el registro de brillo utilizado para inferir la rotación y la actividad de los chorros. Los segmentos faltantes introducen incertidumbre, debilitando los modelos de cómo gira el cometa o expulsa gas. Esta dependencia de la cobertura superpuesta revela una vulnerabilidad sistémica. La mayoría de los grandes instrumentos se concentran entre los 20º norte y 30º sur, principalmente en Chile, Hawái y las Islas Canarias. El tiempo de inactividad en un hemisferio deja al otro insuficientemente equipado. Existen observatorios más pequeños en otros lugares, pero pocos igualan la sensibilidad del Hubble, el JWT o el VLT. Durante esas horas silenciosas, la responsabilidad se desplazó por completo hacia el este. Los registros chinos se convirtieron en el puente, permitiendo que las observaciones occidentales posteriores pudieran volver a anclarse. Para cuando los sistemas se reiniciaron, el 3 y barra diagonal Atlas había viajado más de 1.2 millones de kilómetros. Sin los datos intermedios, su posición predicha se habría desviado por decenas de segundos de arco, lo suficiente para perderlo por completo. La subida. Cada imagen astronómica recorre un largo camino digital antes de convertirse en ciencia. Una vez que las exposiciones del 3 y barra diagonal Atlas de los observatorios de la meseta se escribieron en archivos FIT, se transmitieron por fibra segura al Centro Nacional de Datos Astronómicos, NAC, en Pekín. El NAC sirve como repositorio central de China, reflejando datos de redes terrestres, misiones espaciales y más. Sus clústeres redundantes operan a escala de petabytes, utilizando verificación de suma de comprobación en tiempo real para prevenir la corrupción. A medida que llegaban los primeros paquetes de datos desde el Tíbet y Yunnan, scripts automatizados validaban los metadatos. Los encabezados FIT seguían el estándar internacional de sistema de coordenadas mundial, permitiendo una alineación precisa entre instrumentos. Una tubería secundaria generaba imágenes de vista previa de baja resolución para una inspección rápida. En menos de 12 horas, las primeras imágenes de periodo de apagón aparecieron en el portal chino Blue Sky Survey, un archivo público. Fueron publicaciones rutinarias, no anuncios de prensa, pero para los astrónomos de otros lugares, eran los únicos datos disponibles. Cada fotograma contenía detalles medibles. El centroide del núcleo se determinó con una precisión de más o menos 0.2 segundos de arco. La fotometría diferencial mostró que el cometa se había iluminado unas 0.3 magnitudes durante el lapso, señalando un claro aumento de la actividad. La coma parecía ligeramente alargada hacia el Sol, insinuando un chorro transitorio. Estas mediciones se cotejaron con bases de datos globales y se enviaron al Minor Planet Center. Incorporarlos ajustó los residuos orbitales, permitiendo una readquisición eficiente. Una vez que los telescopios occidentales se reanudaron, las transferencias masivas continuaron durante la noche mediante compresión diferencial. Al finalizar, el conjunto de datos abarcaba cientos de gigabytes, catalogados por tiempo, filtro y exposición, formando una secuencia fotométrica ininterrumpida a lo largo de las 36 horas de apagón. Cuando el JWST y el VLT volvieron a estar en línea, los analistas de todo el mundo ya estaban utilizando las subidas chinas como línea de base. Sin ceremonia alguna, la línea de tiempo observacional oficial de un cometa interestelar había sido reescrita. Los instrumentos de la confianza. Las imágenes de telescopio ganan valor solo después de la calibración y verificación. La calibración vincula las lecturas del instrumento con los estándares físicos. La verificación asegura la reproducibilidad. Para el conjunto de datos del 3 y barra diagonal Atlas, la compatibilidad era la principal preocupación. Las instalaciones occidentales dependen de tuberías unificadas, mientras que muchos observatorios chinos utilizan sistemas personalizados. Fusionar los conjuntos de datos requirió reconciliar escalas de longitud de onda, métodos de campo plano y puntos cero fotométricos. Los puntos cero convierten las cuentas digitales en magnitudes reales. Las discrepancias pueden hacer que un mismo objeto parezca más brillante o más tenue en diferentes conjuntos de datos.
Los equipos chinos anclaron sus mediciones utilizando secuencias fotométricas estándar de Landau y luego las cotejaron con estrellas del Sloan Digital Sky Survey para convertirlas al sistema de magnitud AB. Los espectros se calibraron con lámparas de cátodo hueco que emitían líneas conocidas, manteniendo los errores de longitud de onda por debajo de 0.05 Nm dentro de los estándares internacionales. La alineación astrométrica siguió el ajuste de las posiciones del cometa con las estrellas de Gaia DR3 para lograr una precisión de subsegundo de arco. Los errores aquí afectan directamente a los modelos orbitales. La incorporación de los datos chinos redujo el residuo medio por debajo de 0.2 segundos de arco y confirmó la trayectoria hiperbólica del 3 y barra diagonal Atlas con una excentricidad cercana a 1.19, reafirmando su origen interestelar. La integridad de los datos exigía comprobaciones independientes. Los observatorios astronómicos nacionales de China invitaron a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong a realizar la verificación.